Dios bendiga a la iglesia grandemente en esta mañana. Estamos en Mateo capítulo 8 y encontramos a nuestro Señor Jesús ya luego de haber terminado el Sermón del Monte, o como nosotros lo conocemos, el Sermón del Monte. Jesús está descendiendo del monte que nosotros conocemos como el Monte de las Bienaventuranzas y se dirige a Capernaum. Pues dice el texto en el capítulo 8, versículo 1, lo siguiente. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, probablemente la misma gente de la cual él estuvo predicando. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Déjeme decirle que esta parte es altamente importante, porque en este momento Jesús muestra eh, dos situaciones importantes. La primera es que recordemos que está tocando a un hombre leproso. Y como usted probablemente sepa, la lepra se transmitía a través de tocar los lugares que tenían lepra, porque alguna persona con lepra estuvo allí, o a través de la misma persona. La enfermedad, la lepra era una enfermedad muy contaminante. Luego que se adquiría, producía una piel blanca y se te caían los dedos, la nariz, muchos detalles. Lucas dice que la lepra la tenía este hombre en todo el cuerpo. O sea que ya había abarcado gran parte de su cuerpo la enfermedad. Y luego dice el texto que Jesús lo tocó. Esto quiere decir que si usted toca a una persona con lepra, es muy probable que usted tenga lepra luego. Lo otro importante es que implicaba también una impureza ritual. Sabemos claramente que cuando alguien tenía lepra, estaría fuera del campamento, fuera del templo, fuera de todo aquello que se le permitiera a un judío con lepra servir a Dios. No, no era permitido. Era contaminante. Por lo tanto, tampoco los tocaban por esto. Ritualmente hablando, no se podía tocar a alguien con lepra, porque no podrías tener ningún servicio. Pero si usted lee el texto, dice que Jesús extendió la mano, no solamente habló, sino que extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Así que sucedió algo diferente a lo que normalmente estaba ocurriendo en las ciudades cuando pasaba un leproso. ¿Qué sucedió? En vez de que la enfermedad pasara a Jesús, Jesús pasó su sanidad al leproso. Lo otro, en vez de que el leproso pasara su inmundicia a Jesús, o sea, su estado ritual de suciedad, Jesús pasó su santidad al leproso. Normalmente, si usted sabe, las cosas no trabajan así. Si usted tiene una camisa blanca y usted le tira lodo o algo que vaya a manchar su camisa, lo normal es que la camisa blanca se llene de esta mancha. ¿Por qué? Porque es lo normal, es lo que se entiende así de esta manera. La suciedad siempre va a manchar lo blanco. Pero Jesús está demostrando que su pureza, su santidad es tan amplia, Él es tan puro que la suciedad no lo puede tocar, sino que al contrario, todo lo que toque a Jesús se va a purificar.
se va a limpiar, se va a sanar. ¿Recuerdan a la mujer del flujo de sangre? Dice que tocó y se sanó. Una vez más, la escritura muestra que Jesús estaba llegando para purificar, para santificar, para limpiar. Jesús, una vez más, nos demuestra la pureza que Él tiene, la bendición que es Él para con los hombres. Y esto es lo que Él quiere para con nosotros. Que en vez de que nosotros seamos contaminados de los demás, nuestra luz, nuestra pureza, nuestra santidad se transmita a aquellos que se nos acercan. Esto es importante porque en el tiempo de Jesús, esto no se había visto. De que en vez de que alguien fuera sacado de su pureza, más bien Jesús lo introdujo a la santificación. Nuevamente el texto dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús, lógicamente, iba a proceder con respecto a la ley mosaica. Fue un hombre que nació bajo la ley y cumplió la ley. Entonces envía al leproso a que se presenten ante el sacerdote. En el tiempo de Jesús, ellos se presentaban en el atrio de los leprosos. Esto quedaba dentro del templo. El templo, en la esquina superior derecha, había un atrio. Ese atrio era ocupado por los sacerdotes para revisar a los leprosos que se había sanado su lepra. Está muy adentro, para ser muy sincero. Del templo de Jerusalén, el atrio está muy adentro. Pero este fue el lugar que eligieron para atender a los leprosos. No sé por qué, sinceramente, pero este lugar es el que se elige. Los sacerdotes revisan a los leprosos para poder dar fe de que están limpios. Levíticos capítulo 14, Levíticos capítulo 14 explica un poco sobre lo que hacen los sacerdotes. Levíticos capítulo 14, no lo leeremos todos, es un capítulo largo, pero sí algunas ideas para que tengamos noción. El texto dice, Levíticos capítulo 14, dice el versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grano e hisopo, y procede. O sea que el sacerdote procedía, salía del campamento, como habíamos dicho, el leproso no podía estar dentro del campamento, inclusive ellos sonaban, aquí va el leproso, aquí va un leproso, de tal manera que así todos conocían que era leproso y se alejaban de él por su impureza ritual. Y claro está, por la enfermedad. Así que ellos iban a este atrio que está en el templo. Les doy una imagen aquí del templo en la esquina donde ellos iban y verificaba el sacerdote que ellos estaban limpios. Y así ellos podían ya dar sus sacrificios, adorar y estar en el templo, estar con su familia. La sanidad que hizo Jesús en él no fue cualquier sanidad, sino una sanidad muy importante. Los leprosos, como lo vuelvo a decir, eran personas solitarias de otras personas sanas. Solo podían unirse con otros leprosos. Así que era muy probable que la enfermedad aumentara.
no podían estar con su familia, hijos, parientes, no podían entrar al templo, no podían adorar de manera presencial en el edificio, no podían. La otra imagen que les comparto es una fuente. Tal vez la puede ver en la flecha que les compartí, una fuente. Esta orilla está debajo del monte de las bienaventuranzas. Mientras Jesús bajaba del monte, la tradición, voy a decirlo de esta manera, o la cultura allá en Israel, tiene esta fuente que llaman la fuente del leproso, que es donde ellos dicen que sucedió este milagro. Y hasta el día de hoy se mantiene esa fuente en ese lugar, mostrando la, el evento milagroso y recordando a las personas que están ahí en la cercanía de este lugar, que ahí Jesús sanó a un hombre leproso. Sigue el texto, ya en el versículo 5, dice el texto así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Capernaum o Cafarnaum significa la ciudad de Nahum o el pueblo de Nahum. Algunos creen que se refiere al profeta Nahum que solía vivir en esta área. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Eso quiere decir que estaba en Galilea Jesús. Ahora, ya había llegado desde el monte de las bienaventuranzas hasta Capernaum, varios kilómetros, no muy lejanos. Luego les compartiré una imagen. Vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Los centuriones eran parte de Roma. Un centurión se le llamaba así porque tenía a cargo aproximadamente 100 hombres, 100 o más hombres. Normalmente eran 100. Por 100 centurión viene de esa expresión. Era un soldado romano, parte de una compañía que se dividía en varios grupos y uno de los grupos eran los centuriones y este hombre tenía a cargo 100 soldados. Era el líder de ellos. Y dice el texto, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre dijo a Jesús, Señor, yo soy gentil. Yo no soy digno de que venga a mi casa. O yo soy soldado, tal vez he matado a muchos hombres. O tal vez simplemente el mismo hecho de que él no era judío, buscador de la ley mosaica, pues otros textos hablan de que es bueno, era un buen hombre, era un buen centurión. El texto dice que Jesús dijo que iría y le sanaría. Pero este hombre respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo solamente. Di la palabra y mi criado sanará. No necesitaba a él de que fuera tocado como el leproso. Ni siquiera era necesario de que Jesús se moviera de lo que estaba haciendo, sino que y fuera hasta su casa. Este hombre dice a Jesús, no necesito de que tú te muevas solamente, Señor. Yo sé que tú tienes el poder para decirlo y nada más. Tú tienes esa autoridad. Otra vez. Y dice el versículo 9, y el centurión da razones, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y es cierto, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y vaya, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este hombre está comparando su autoridad que él tiene con otros soldados, con la autoridad que Jesús tiene bajo la enfermedad.
Este hombre le está diciendo a Jesús, tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Tú puedes decir a la enfermedad, váyase y se va. Realmente este hombre tenía una fe muy clara de Jesús. Una fe que ni siquiera los fariseos, saduceos y los que andaban detrás de él la tenían. ¿Por qué? Porque dudaban de Jesús. Luego vamos a escuchar que Jesús hace un fuerte reclamo a Capernaum por su falta de fe y que no podía hacer muchos milagros por causa de esa fe diminuta. Pero este hombre, centurión, gentil, soldado, habla claramente que él está claro bajo lo que ha visto de Jesús, bajo lo que has escuchado de Jesús en Capernaum, de que él tiene autoridad. Y esto es cierto, estimado hermano. Siendo sincero, a veces nosotros estamos limitados porque siempre estamos pensando que si Dios va a poder ayudarnos o no va a poder ayudarnos, si nos va a poder sanar o no va a poder sanar, y limitamos a Dios, como que Él tiene algún límite. Y se nos olvida que Él es Dios y límites Él no tiene. Y Él puede sanar todo con su palabra. Jesús dijo al oír esto. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús ya había caminado por muchas sinagogas, ya había andado de arriba a abajo con algunas áreas y no había encontrado esa fe, dice. Y Jesús lo dice, lo creemos. Otro texto de Pedro dice, ¿será que cuando el Señor venga, dice, encontrará fe? Démonos cuenta de que la fe es algo valioso e importante delante del Señor, que creamos en Él. Muchas veces no hay esta fe. Al orar, no hay esta fe. Al buscar algo que necesitamos, en la necesidad de la salud, no tenemos este nivel de fe. No creemos que Jesús realmente puede sanarnos. Pensamos en que las enfermedades son muy graves y que hoy en día, en este tiempo de pacto, del nuevo pacto, Jesús está limitado. No, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo. Ellos trabajan bajo su autoridad y bajo su voluntad, que es diferente. Pero que ellos estén limitados, eso es imposible. Ellos, que es uno, Él es Dios. Y nosotros debemos de mantener esta fe en Dios, de que Él puede sanarnos, Él puede limpiarnos, Él puede restaurarnos, Él puede mejorarnos bajo su plena voluntad. No hay límites. Por eso dice este texto. Y os digo, dijo Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente, o sea, fuera de Israel, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto es importante, interesante este texto. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús dice que se sentarán en el reino con Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob son la muestra importante para los judíos. Ellos se declaran siendo hijos de Abraham por la parte consanguínea. Pero Jesús estaba hablando que era necesario ser hijo de Abraham por la parte de la fe. Dice Jesús que vendremos muchos a sentarnos con ellos. Si está hablando Jesús de la parte del juicio final, siempre ha dicho el Señor que será como una gran fiesta, como un banquete, un momento de gozo, de alegría, al sentarnos a recibir de su gracia. Y utiliza Jesús esta expresión, esta parábola, esta simbología, para mostrar que de ese banquete, de esa fiesta espiritual, los que son del reino, o sea, los hijos, los judíos, no participarían.
Pero los que son del oriente y occidente, a los que ellos llaman impuros, gentiles, sí participarían. Esto nos muestra, una vez más, como les digo, que Jesús estaba dando muestras de enseñanza de cómo Él mira a cada uno de nosotros. Una aplicación para nosotros. Actualmente somos nosotros los hijos del reino. Pero cuidado, si nuestra fe no es del tamaño que Jesús necesita, Él dice del tamaño de una semilla de mostaza. Si nuestra fe no llena la expectativa espiritual de Jesús sobre Él, si no creemos en Cristo Jesús, si realmente no tenemos este nivel de fe, déjenme decirles que nos pasará igual que los judíos. Seremos echados a las tinieblas. No participemos del crujir de dientes y del lloro, sino del gozo que Jesús está esperando que recibamos al creer en Él. Estimados hermanos, estimadas hermanas, tengamos bien en cuenta que Jesús dejó su trono celestial para estar aquí en la tierra y darnos fe. Creamos en Jesús y participemos de esa cena espiritual. Sentémonos con Abraham, sentémonos con Isaac, miremos a Jacob, disfrutemos de ese gozo de estar con ellos. Dios les bendiga grandemente.